María, a veces no me queda claro si esto va de alimentar a unos, comer todos y de paso entiendo que nutrirnos, ¿no? Hola Yolanda. Sí, esto ha de ser prácticos a la hora de organizarnos y a la hora de ofrecer una alimentación sana a toda la familia, con consejos nutricionales y sanitarios, recetas, tips, herramientas indispensables y fáciles de poner en práctica. Con mucha alma y sentido común para conseguir una alimentación saludable, sostenible y segura. ¡Porque hoy se come! Un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. A ver, María, primera pregunta. ¿Los cereales infantiles son un complemento nutricional imprescindible? Bueno, los cereales sí que son un complemento necesario dentro de la dieta del niño, pero los cereales infantiles vamos a matizar un poquito para dar información a las familias. ¿Por qué? Porque es muy habitual que a los 5 meses de edad, en esa revisión ya previa a los 6 meses, muchas familias se van a casa con la receta de que empiecen con la introducción de los cereales en formato polvo en ese bebé. Bueno, aquí hay que decir que lo primero de todo, y eso son las recomendaciones de la OMS y de la Asociación Española de Pediatría, que hasta los 6 meses, y esto ya lo vimos también en el episodio de la alimentación complementaria, que os lo recomendamos mucho si estáis en ese momento, ya vimos que hasta los 6 meses el alimento exclusivo es la leche, sea materna o de fórmula. Y a partir de esa edad, que es cuando el sistema digestivo está maduro, podemos empezar a ofrecer diferentes alimentos. Vale, en este contexto, los cereales para bebés antes de los 6 meses no tienen cabida, sobre todo si estamos hablando del bebé sano, siempre vamos a puntualizar. No tienen sentido porque hasta los 6 meses el bebé no necesita esos cereales y a partir de los 6 meses el hecho de incluir cereales infantiles tiene ciertos matices que debemos tener en cuenta, y es principalmente ¿qué hacemos? ¿Introducimos cereales en polvo o los introducimos ya en un formato más natural que va a ser como lo va a comer el resto de su vida? Y ahí entra un poco la controversia, ¿no? Con los cereales en típico cajita cereal, Sí, formato bebé en polvo, ¿no? ¿Por qué hay esa controversia, María? Bueno, principalmente por el contenido en azúcares. Y es verdad que cada vez la industria alimentaria pues va perfilando más porque, claro, hay alarmas de salud en cuanto a la cantidad de azúcares que empiezan a ingerir los bebés en esos cereales. Y por dos motivos hay azúcares ahí. Uno, porque algunos cereales los incluyen añadidos. Es decir, a veces no vemos en el etiquetado la palabra azúcar, pero vemos de maltodextrina, jarabe de, concentrado de, y todo eso son azúcares, porque al final los cereales para bebé, la mayoría son muy dulces y ese dulzor viene de algún sitio. Luego hay otra formación de azúcares que es en el proceso de dextrinación. ¿Qué es esto? Los cereales para bebés están pensados para que sean de fácil digestión. Entonces, ¿qué hacen? Pues las cadenas, que son las del cereal, las de almidón, las van rompiendo en cadenas más chiquitines. Eso es el proceso de dextrinación y ahí se liberan muchos azúcares libres. Claro, esos azúcares, cuando el bebé ingiere ese cereal, no tiene el mismo efecto consumir la cadena de almidón, que es así de larga, y ese trabajo lo tiene que hacer el estómago de ir rompiendo poco a poco a cadenas más chiquitinas, que ya comerlo desde fuera que venga roto. Tiene efectos diferentes. Entonces, el proceso de dextrinación libera azúcares libres y algunos cereales incluyen azúcares añadidos. Entonces, todo eso hace de que al final, cuando damos cereales para bebés, le estamos dando un alimento muy rico en azúcar. Y es verdad que cada vez hay más marcas que optan por una versión de cereales en polvo sin dextrinar, es decir, es el cereal molido, y tampoco lleva nada más en los ingredientes, y eso está muy bien, y un día hablaremos del etiquetado para que también sepáis interpretar, pero está muy bien ver en esa lista de ingredientes que aparezca el cereal y obviamente tiene que aparecer la vitamina B1 porque por ley es obligado que se añada, pero hay muchos cereales que ya solo vemos que tienen el cereal y la vitamina B1. Eso
no está dextrinado y no lleva azúcares añadidos, pero hay que mirarlo bien. Sí, yo creo que esta es como la fase previa. Hoy vamos a hacer esa fase previa de entender, o hacer, ¿no?, ese primer paso, sobre todo en el tema de los azúcares, María, que a veces es difícil. Claro, tú esperas encontrar la palabra azúcar y no siempre aparece la palabra azúcar, pero eso no significa que no lleve azúcares añadidos. Sí. Entonces, hoy vamos a entender muchas cosas y en próximos episodios nos centraremos en etiquetado puro y duro, que yo creo que es imprescindible. Exacto. Y María, ¿qué riesgo tiene el consumo de azúcares añadidos en bebés? Bueno, pues tiene sus efectos a corto y a largo plazo. A corto plazo, sobre todo, es que altera la percepción de los sabores. Un bebé que ya empezamos a subirle el umbral del dulce aquí arriba, todo lo que esté por aquí abajo es que le vas a ver a cartón. Imagínate la verdura. La verdura, pero incluso muchas veces hasta la fruta, claro, ya la fruta tiene un sabor dulce diferente, más natural, más de niveles fisiológicos, está por debajo del umbral dulce de los cereales. Y claro, un bebé que sus primeros sabores son así de dulces, son bebés que luego puede, ojo, hay de todo, pero puede que les cueste más introducir el resto de alimentos porque altera esa percepción. Y tenemos que tener en cuenta que los bebés nacen con el paladar virgen. Ellos no entienden de que si esto está soso o no soso. Eso es el paladar ya adulterado que tenemos los adultos, ¿no?, que está alterado, pero los bebés no. Entonces, bueno, es una oportunidad para ofrecer los alimentos en su estado natural y que los vayan percibiendo, ¿no? Entonces, el azúcar tiene esa alteración de la percepción del sabor. Luego, obviamente, riesgo de caries dental. Estamos en un proceso de dentición, dientes de leche, y esos azúcares además se quedan pues como pegados en toda la superficie de los dientes. A veces no hacemos una buena higiene dental, sobre todo cuando son tan chiquitines, y eso pues tiene riesgos. A largo plazo también los estudios demuestran que esa introducción constante y de forma también un poco prematura de cereales de caja se relacionan con unos hábitos de alimentación menos saludables en etapas posteriores, y obviamente esto a largo plazo se puede relacionar con un mayor riesgo de desarrollar problemas de peso, ¿no?, como sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, etc. Todo esto es hablar de largo plazo, pero tenemos que tener en cuenta que todo se gesta en la infancia. Entonces, el cómo empezamos y qué les vamos ofreciendo, pues va a tener ahí luego su recorrido, ¿no? Y si queremos introducir cereales de otra forma, porque oye, después de escucharnos, ¿no?, ¿verdad?, igual os planteáis que podemos hacer una introducción de forma distinta, ¿no?, sin pasar por ese cereal en polvo. Sí. Obviamente, al final los alimentos, cuanto más reales sean, cuanto menos procesados en todos los sentidos, mejor, tanto por la aceptación de sabor como por la aceptación a nivel visual. Pensar que un cereal que está en polvo mezclado en leche, el niño percibe un sabor y una textura, pero que no tiene nada que ver con un cereal que comerá o puede comer en forma de pasta, de arroz, y cualquier elaboración que hagamos con esos cereales, ¿no? Aquí, cuando nos planteamos ofrecer los cereales en formato más natural, igual que lo comemos el resto de los adultos, entra la dicotomía de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Empezamos por cereales refinados o por cereales integrales? Pero claro, es que es muy chiquitín, a lo mejor la fibra de los integrales no va a venir bien, pero claro, los refinados no se recomiendan. Ahí entra un dilema. Bueno, aquí, a grosso modo, entender. ¿Qué pasa con los cereales integrales? Que contienen un mayor valor nutricional. ¿Por qué? Porque en cada capa del cereal encontramos diferentes nutrientes, tanto fibra como vitaminas, como minerales específicos. Cuando se refina, lo que se hace es quitar esas capas del cereal, ¿vale? Imaginaros una cebolla que la vamos pelando, pues eso es lo que se hace con el grano del cereal, se pela. Se quitan todas esas capas externas y se queda como el interior, el grano. Hemos quitado toda esa riqueza nutricional. Eso por un lado. Por otro lado,
el efecto de comernos un cereal integral o un cereal refinado a nivel de metabolismo es diferente también. ¿Por qué? Porque todo ese complejo de fibra y nutrientes que tiene el cereal integral hace como de malla para que luego el azúcar, que es el almidón que se va rompiendo en nuestro estómago, esas cadenas se van rompiendo, cuando está el almidón mezclado con la fibra, hace de malla para que vaya pasando a la sangre de forma más lenta. Cuando tomamos el cereal refinado, se van rompiendo también las cadenas, pero no tenemos ninguna malla. El azúcar que se va liberando de ese almidón, pum, 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 pasa a la sangre rápido. Claro, se genera como un pico de glucosa en sangre mucho más elevado que cuando comemos el cereal integral, que es más progresivo. Serían como las dos diferencias principales, el valor nutricional y el efecto que tiene en el cuerpo comerlo de una manera o de otra. Eso sería la información que tenemos que saber de qué pasa con los integrales y qué pasa con los refinados. Yo creo que es importantísimo y lo ha explicado fenomenal, ¿no? Ya sabéis que debemos evitar esos picos glucémicos, que ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? Y el tema, ¿no? O la siguiente duda que nos surge es, ¿los cereales integrales pueden interferir en la absorción del hierro? Claro, esa es la siguiente duda que aparece cuando nos planteamos, bueno, sabemos que el cereal integral tiene como más ventajas. ¿Qué pasa, ¿no?, con el hierro? A ver, los cereales integrales tienen ácido fítico, ¿vale?, que es una sustancia que el intestino se une con el hierro y, bueno, hace que ese hierro pues no se pueda absorber porque es como que lo atrapa. ¿Vale? Y esa es la principal razón por la que la gente dice, oye, pero yo he escuchado que los cereales integrales, que el hierro, y claro, sabemos que en los niños pequeños el hierro es importante. Bueno, ¿qué podemos hacer y qué debemos saber? Primero, que el ácido fítico, que está de forma natural en el cereal crudo, cuando lo cocinamos se destruye la mayor parte, con lo cual ya nos liberamos de gran parte de esa acción atrapadora del hierro. Pero luego sí que tenemos que tener en cuenta dos cositas. Que si nos preocupa el hierro de nuestros peques, pues porque va justito o porque tiene un poco de anemia, vamos a intentar separar la ingesta de cereales integrales de la ingesta de alimentos ricos en hierro. Pero además, si está en la misma comida, por la razón que sea, sabemos que la vitamina C es, bueno, una sustancia que ayuda a que el hierro se absorba mejor. Es un potenciador de la absorción del hierro. Si, por un lado, cocinamos bien los cereales, que bajamos el ácido fítico, y añadimos vitamina C en esa comida, una fruta de postre, una ensalada, ¿vale?, estamos potenciando la absorción del hierro, con lo cual esa acción del ácido fítico se queda ahí, en los pies. No es un problema real. O sea, tiene solución, así bien. Como el tema de los azúcares, la solución no es tan buena. En este caso, estar tranquilos porque con estos tips que nos ha dado María sí que podemos bueno, pues conseguir, ¿no?, que sea seguro. Solución, exacto. ¿Cuál es el tema? Bueno, las que tenéis peques que van a empezar ahora con la introducción a la alimentación complementaria, podéis hacer o elegir, ¿no?, la forma en la que queréis hacer las cosas. A veces, los que ya tenemos hijos más mayores, o ellos, ¿no?, o por nuestra culpa, por culpa de todas las circunstancias, no nos vamos a poner a valorar, hemos cometido determinados errores, ¿no? Como por ejemplo puede ser que pues prefieran el pan blanco, que quieran el arroz blanco. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Si quieren pasta normal, no quieren pasta integral, no quieren arroz integral, no quieren pan integral. Sí, esto nos puede pasar, pues eso, desde niños más pequeñitos que, bueno, pues porque en casa siempre ha habido costumbre de comer cereales más refinados, pues estamos en ese punto y puede que en algún momento, sean más pequeños o más mayores, pues bueno, decidamos de ir haciendo una transición. Aquí, como en la vida y en la maternidad, el blanco y el negro funcionan muy mal porque es muy complicado estar en un blanco y en un negro y menos pasar del blanco al negro así de sopetón. La escala de grises es maravillosa. Tenemos que hacer las cosas despacio. Si queremos ir haciendo una transición,
tenemos que ir poco a poco haciendo cambios. Pero esto es como en todo, o sea, al final los cambios hay que ir asentándolos y piano a piano. Entonces, podemos ir empezando con pequeñas modificaciones. Por ejemplo, el arroz. Si pasamos de un arroz blanco a hacerles arroz integral del sopetón, pues bueno, habrá niños que, oye, que lo aceptarán bien y otros que te dirán, oye, esto te lo comes tú. Porque tiene diferente textura. El sabor no tanto, pero la textura es muy diferente. Entonces podemos empezar a hacer un 50-50 de mezclar arroz blanco con arroz integral e ir poco a poco cambiando esa proporción, ¿no? Del 100% integral, pues venga, vamos hasta que ya vayan aceptando del arroz blanco al arroz integral. Por ejemplo, o el pan. Pues podemos un día a la semana comprar un pan de semillas o incluso hacerlo en casa con una harina integral, que ellos hagan el pan. Pues ya os digo, ¿no? Comprar un pan un poco más integral que no sea cada día, porque ese cambio no les va a gustar. Pero igual un domingo o un día a la semana, venga, el bocadillo con un pan que también puedan elegir o lo podamos hacer. Bueno, pues es ya un pasito más, que luego ya serán 2 días o 3... O a veces no conseguimos tampoco que sea el 100%, pero no pasa nada. Si hemos pasado del 0 al 50, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Vale? Y luego también es muy interesante ir incorporando, por ejemplo, las harinas integrales en preparaciones. Algo tan sencillo como un rebozado lo podemos hacer con harina integral, la repostería. Podemos utilizar cereales completos como la avena, la harina integral, la harina de quinoa, de garbanzo, que son harinas que no están refinadas. Y ese cambio lo aceptan mucho mejor porque al final es un alimento que les gusta, un bizcocho, unas tortitas, unas galletas. Es otra forma también de ir haciendo esos cambios. Es importante que entendáis, como bien ha dicho María, que esto, ahora estamos hablando de alimentación, pero es que da igual. En maternidad los extremos no funcionan. Primero por la frustración que vais a sentir al ver que las cosas no salen como habíais pensado, ¿no? Hay que dejar que las cosas fluyan y hay que ir haciendo pequeños pasos y también animando, ¿no? a los peques cuando hacen esos pequeños cambios, porque cada pasito es importante y siempre decimos que el tener peques es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor y también para que nosotros mismos vayamos haciendo ese tipo de cambios, ¿no? Yo Exacto. Creo. Y como hablamos de que todo esto es un cambio de hábitos, bueno, ¿qué podemos hacer también para ir cambiando determinados hábitos que se han ido instaurando más allá de truquitos, ¿no? Sino ya hablamos de esos cambios de hábitos, ¿qué podemos hacer o qué debemos tener en cuenta para ir, venga, pasito a pasito, cambiando esos hábitos de alimentación y darle la vuelta a la tortilla? Mira, a veces claudicamos, llevamos un día a día todos bastante potente y al final vamos claudicando, es decir, tú llegas un día cansada a casa, estás preparando los almuerzos del día siguiente, mamá, es que yo quiero almorzar esto, es que quiero esto, y tú estás pensando, Dios mío, yo ahora no me pongo a discutir que se lleve eso y que lo meriende. Eso lo hemos hecho todos. Pero es verdad que llega un momento en el que eso ya coge una inercia. Eso es. Que dices, ostras, esto hay que pararlo. Bueno, pues ya está, es importante. Has llegado al punto exacto en el que has dicho, esto tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, los cambios hay que hacerlos poco a poco y cuando los peques son más mayores hay que hacerlos consensuados. No que les pidas permiso, sino que siempre es importante el que ellos tengan la sensación de que se les tiene en cuenta. Llegar a una negociación, entender que decir, vale, no puedes almorzar todos los días bollería, no puedes almorzar todos los días bocadillo de nocilla, no puedes. Entonces, el hacer las cosas y que ellos no tengan la sensación que es una imposición, sino que es un diálogo, nosotros, y yo digo el truco y luego cada uno que haga lo que quiera. Nosotros tenemos unas plantillas, unos cuadernos de estos con todos los días de la semana y ahí organizamos lo que es los almuerzos, comen en el cole con lo que revisamos la comida para intentar complementar, hacemos las meriendas y las cenas. Que yo soy un tira y afloja. Pero ¡ay! Yo como pescado este día y voy a tener que comer pescado aquí y no sé qué. Bueno, esto es así. Pero bueno,
vamos diciendo, o darles alternativas, que esto ya lo hemos dicho también, saludables. O sea, ¿qué quieres almorzar? Claro, mi hija me mira como, le digo, mandarina, plátano, níspero, y me dice, jolín, mamá, digo, bueno, esto es lo que hay, ¿lo elijo yo o lo eliges tú? Plátano, venga, va, plátano. Aquí es muy importante, Claro. ojo, porque claro, no es lo mismo decir que quieres mandarina o yogur. Es que ahí, obviamente, si tú quieres que coma mandarina y te dice yogur, ya has perdido. En el sentido de que nos vamos a dos grupos de alimentos. Pero Sí. claro, dentro de la fruta, que dices, a ver, hoy hay fruta, pues ¿por qué no dejarle elegir entre A o B o C, como mucho? Porque realmente te da igual que coma mandarina que níspero, pero ya Ay, le da estás igual. dando a elegir. Ya no eres tú que eliges ella o él. Sí, y al final lo que hacemos es firmar. O sea, todos hemos estado de acuerdo y eso va ante notario. Y entonces, y no veas tú, el día que hay cambio, pues es que ayer no sé qué, porque es que hoy no me toca, y ayer no sé qué. Bueno. Bueno, ya está. Yo creo que Ese ese es el día a día también. el día a día, pero que intentéis darle la vuelta, ¿vale? Porque a veces las cosas porque sí funcionan muchísimo peor. Entonces hay que darle, ¿no? Es que a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. A nadie. A los niños tampoco. Tenemos que aterrizar para conseguir, bueno, pues el mayor cambio de forma progresiva. Y eso también hace que nos convirtamos un poco en los detectives del azúcar, yo lo digo así, porque sí que es verdad que estamos hablando, ¿no?, de esa ingesta de azúcar añadido, sobre todo, y luego, claro, hablaremos otro día del etiquetado, pero no aparece, María, ahí simplemente como azúcar. Empezamos a leer de todo menos azúcar, y también tenemos que saber que jarabe de maíz, jarabe de glucosa, la sacarosa, la dextrosa, la galactosa, las osas, que eso también lo hemos puesto en el Nursetip, ¿no? y en el Nutritip, porque el osa, que ya en la Real Academia de la Lengua viene, que se cree que viene de glucosa, todos los acabados en osa son azúcares, igual que todos los acabados en ol son edulcorantes. O sea, hay siempre ahí esos puntos, ¿vale? Entonces, bueno, que todo lo que acabe en osa en una etiqueta, ya te lo adelantamos, que te tiene que hacer saltar las alarmas, ¿no? Que también hay otros que no acaban en osa, pero bueno, todos los que acaban en osa... Que ya son bastantes. Sí, muchísimos. Solo con que controles esos y los jarabes, ya vas bien, ya vas bien. Es importante que luego hablaremos, ¿no?, de la cantidad recomendada de azúcar añadido máximo al día. Pero claro, o sea, un alimento que lleva más de 10 gramos de azúcar añadido... Ya es muy alta. Ya es muy alto. O sea, esos deberías ir apartándolos de la dieta de forma progresiva. Y ojo, hay muchos, y más alimentos dirigidos a la población infantil. Hay muchos que superan los 10 gramos de azúcar, o sea que... Está claro. Y luego ya nos pasamos al siguiente, ¿no?, que es el tema de las bebidas. Sí. ¿Qué hacemos con las bebidas? Porque ese es otro punto, las bebidas, que las bebidas, tú te lo bebes y es que la sensación en el estómago es de nada. ¿Y qué pasa ahí? Porque las bebidas azucaradas, los niños... A ver, yo siempre os he dicho que es el momento de cambiar determinados hábitos. Si yo me pongo morada de Coca-Cola, no puedo pretender que luego mis hijos no la beban, ¿no? Los niños tienen que beber agua. O sea, y los adultos también. Entonces, si cenamos en familia, cenamos con agua, ¿vale? Y si yo un día quiero una cena más especial, pues mira, yo hay veces que cuando viene Alfon digo, hoy estamos en la mesa con ellas mientras cenan, pero oye, igual es un viernes, nos apetece abrirnos una botellita, estar más a gusto, tal cual, pum, pues igual ese día se van antes a la cama, ¿no? Pero yo no me pongo a cenar o me bebo una copa de vino mientras ellas están cenando con agua. Ojo, o me abro una Coca-Cola. Es que tenemos que ser coherentes ahí, porque quiero decir, si nosotros bebemos bebidas diferentes al agua delante de ellos, claro, luego ellos piden y si les decimos que no, ahí hay una incongruencia. Total. Al final pasa lo mismo, lo hemos dicho muchas veces con el deporte y con otras cosas. No les puedes pedir que hagan determinadas cosas que tú no estás cumpliendo. Yo tengo amigos que no comen verdura porque no les da la gana. No, pero claro, su hija se la tiene que comer, no se la come. Obvio. ¿Y qué le vas a decir? Claro. Si no lo comes tú, ¿cómo lo van a comer ellos? O sea, tienes el primer problema, ¿no? Ahí.
Y bueno, lo que decíamos un poco de las bebidas, ojo, los zumos, que hablábamos, que también ya hemos hablado de esto, incluso los naturales, estamos al final quitando la fibra, estamos dando mucha fructosa, en fin. Hombre, es que un zumo de naranja, ¿cuántas naranjas usas para hacer un vasito de zumo? 2, 3 mínimo, si no más. Cómete 2, 3 naranjas a ver cómo te quedas. Es que es muy diferente beberte un vaso de zumo, cómo te quedas a nivel de saciedad, a comerte las 2, 3 naranjas. Pues ahí ya vemos que lo mismo no puede ser. No, además lo que decimos, ¿no? Vamos a hacer un pico glucémico, le estamos quitando la fibra Sí. para intentar eso que ha explicado antes María, ¿no? De que sea más transición, todo. Y no hay saciedad, con lo cual va a comer antes, porque no se genera esa sensación. Y luego importante, bueno, ya no hablemos de los de Tetrabric, porque sí, ya estamos diciendo esto de los naturales, imagínate los Tetrabric. Bueno, ojo con las bebidas energéticas, que me río yo, que menos energía dan de todo. Es que, de verdad, tenemos que centrarnos en el agua. Que puedes añadirles frutas para darle sabor en verano, puedes ir haciendo... puedes hacer determinados cambios también y bueno, y a veces les añades un poco de color, le añades unas fresitas, tal, y a ellas ya les da otra sensación, ¿no? Y es como una bebida especial para el fin de semana. Pero lo que decimos, o sea, en esto sí que creo que tenéis que ser muy rigurosos con el agua. O sea, sí, y además aquí sí que hay mucha evidencia científica detrás que justifica el efecto de las bebidas azucaradas y se relaciona con enfermedades ya en la infancia, o sea, que van apareciendo a los 7, 8, 9 años de edad en adelante, ¿eh? Hay mucho peso en evidencia científica sobre esto. Luego nos echamos las manos a la cabeza con la diabetes, con la obesidad infantil y con otras muchas cosas que en fin, Sí. tenemos un problema muy gordo con el tema de la ingesta de azúcar y que bueno, que con lo que decimos, no podemos cambiar de 0 a 100 en un minuto, pero podemos ir dando pequeños pasos y concienciándonos, Exacto. no solo para nuestros pequeños, sino también para nosotros, ¿no? Y otro principal problema, María, son los desayunos en España, ¿no? O sea, el colacao con galletas, famoso colacao con galletas que nuestras madres nos lo daban porque creían que era maravilloso y fantástico. Con todo el amor del mundo. Claro, pero ahora tenemos información que ellas no tenían, ¿vale? Eso es. Entonces, ya sabéis, ¿no? Que para eso tenemos la comunidad, que para nosotras es un regalito, porque es algo irrisorio, muy simbólico, lo que tenéis que poner para tener información imprescindible. Y ahí partimos un poco también a la receta de hoy, que a mí me parece imprescindible para hacer un cambio en esos desayunos y en esas tentempiés saludables. Por ejemplo, ¿no? Hacer vuestras propias tortitas. Se pueden hacer muchas variantes espectaculares, saladas, dulces, de todo. chulísimas, Utilizando ¿no? cereales integrales. Ahí lo dejamos porque las que estéis en la comunidad os va a encantar la receta de esta semana. Y por supuesto lo puedes endulzar con fruta. Bueno. Y bueno, pues al final tenemos otras opciones, ¿no? Como hemos dicho, tenemos fruta, tenemos yogur, tenemos huevo, podemos frutos secos, pues podemos añadir muchísimas también un poco cosas. De chocolate negro. Efectivamente, que volvemos a lo mismo. El cacao puro, como hicimos también en otra de las recetas, ¿no? Sí. En el envoltorio, siempre viene bien. Sí. Claro, los cambios, como decimos, están acostumbradas a tomar otro tipo de chocolate, no les puedes dar poco a poco de golpe porque no les va a gustar. Y hablamos del desayuno y hablamos de los snacks saludables. Ya hablamos en otro episodio de las palomitas de Hulk. Esa importancia también de motivarles, de los nombres, del marketing. O sea, que es que funciona para todo y también con los niños, ¿no? Pero al final estamos cambiando unas palomitas por unos guisantes asados que están brutales de buenos y que no les van a saber a guisante les sabe en un plato, ¿no? Y ya estamos, pues innovando un poco, ¿no? En ese aspecto. Lo mismo pasa con la verdura. Ya demostramos también el otro día que podemos hacer snacks distintos para la verdura y también, pues palitos de zanahoria y podemos hacer muchas variaciones, ¿no? Que yo creo que son imprescindibles. Tenemos los frutos secos. María se está riendo
porque tenemos a Roma por aquí, pero no le hagas caso, Mary, hoy, porque ya, es que hoy de repente no sé qué tiene, que se acerca. Solemos tener a Roma mientras grabamos y es así. Y aquí está, no la veis, pero le está chupando el pie a María. Y es que ella nos escucha atentamente, ella se sienta ahí, nos mira. Y la solemos Una tener... fiel seguidora. Sí, pero la tenemos por aquí pululando, a ver si le da otra vez por sentarse en su sitio, que María se me despista. Yo ya estoy acostumbrada, porque es mi fiel compañera cuando estoy en casa. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí. Tenemos muchas opciones para hacer esos snacks y esos desayunos, y tenemos que trabajar en eso. Sí. Y volvemos también a lo mismo, ¿no? De cocinar en familia, de involucrar a los niños en esas fases. No solo, hablaba el otro día en un podcast de todo lo que nos puede enseñar la naturaleza en hábitos, ¿no? La resiliencia, la capacidad de frustración. Bueno, porque tú plantas una cosa y no siempre sale, a veces cae una granizada y se te estropea todo, y la naturaleza nos da muchos márgenes para enseñar, ¿no? A nuestros hijos, y también que vean, ¿no? No solo cómo llega la comida en el plato, sino la transición y la evolución de cómo plantar algo, cómo recolectarlo, cómo luego ir, ¿no? O ir a comprarlo al mercado, cómo cocinarlo. Yo creo que podemos, ¿no? Y bueno. Y aquí también señalar que cuando los niños participan en ese proceso se sienten también como más parte de, y se sienten como que eso les pertenece. Y cuando algo sentimos que nos pertenece, nos lo acariñamos más, ¿no? Y un plato que se sirve a la mesa, que el niño ha vivido el proceso y ha sido parte de ese proceso, ese plato se recibe desde otro lugar a cuando no tienes ni idea y de repente tu madre te planta algo delante. O sea, no tiene color la disposición de una manera o de otra. No tiene nada que ver. Y bueno, lo que hemos dicho antes, limita también tu propio consumo de azúcar, el tuyo, no solo el de tus hijos, porque va todo un poco en conjunto, ¿no? Y bueno, pues intenta también esos postres caseros que tú puedes saber lo que estás echando, lo que no estás echando, Sí. lo que puedes cambiar, puedes utilizar, ¿no? Endulzar de forma natural, como hemos dicho antes, con fruta o con otro tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la paciencia y la constancia. No podéis escuchar este podcast y de repente decir, madre del amor hermoso, lo hago todo al revés, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora cambiamos esto. No va a funcionar. No va a funcionar. Primero, fuera sentimiento de culpa, que ya llevamos suficiente puesto. Esto es para, venga, tomar conciencia y pensar qué pasitos podemos dar. Es importante que no estamos aquí para fustigarnos y decir, mira, hacemos lo que podemos y bastante hacemos, señores. Sí. Pero es verdad que a veces entramos en una dinámica que decir, ostras, esto se nos está yendo de madre. Bueno, pues es el momento en el que hay que parar y hay que volver y ver cómo lo gestionamos. Y tranquilidad, pequeños pasos, pequeños logros. Y sentiros muy orgullosos de esos pequeños logros que hagáis, ¿no? Y tanto. Porque esos pequeños pasos son los que hacen recorrer el camino, que es un camino largo que no termina nunca, porque esto de la crianza pensamos, no, cuando cumpla, que va, que no se acaba nunca, hay que ir caminando con ellos, y si lo podemos hacer pues disfrutando también del proceso, pues va a ser maravilloso. Y que se crean unos lazos también con los niños muy bonitos que luego perduran, y eso vale la pena. Pues esta primera parte del podcast está aquí, y ya sabéis que tenemos una nueva sección desde hace algún programa con el Hoy se come con esa persona, en cierto modo famosa, que decide compartir con nosotros su plato favorito de pequeño, ¿no? Que siempre es que cuando voy a casa de mi madre le sigo pidiendo determinadas cosas. Yo tenía más de uno. Lo hacemos todos. Tenía más de uno, ¿no? Pero digo, madre mía, qué gozada, qué recuerdos, ¿no? Es como que de repente te vas, ¿no? Te teletransportas. Así que os vamos a dejar a ver si descubrís quién es. Nos va a contar su plato favorito de pequeño y su verdura favorita.
Hola, soy Irene Echeverría, más conocida en las redes como Blancómetro. Mi verdura favorita son las alcachofas, aunque yo recuerdo que en mi infancia mi plato favorito eran las vainas con jamón y patatas fritas que me hacía mi tía abuela. Me encantaban. Besos a todos, porque hoy se come. Bueno, pues seguro que sabéis que es Irene, más conocida como Blancómetro, que es capaz de transformar una casa que yo digo, chica, Dios, que haces magia absoluta. Sí. O sea, de repente ves un salón, ¿no? Un piso viejo, sin ninguna estructura, y le da una vuelta y eso parece, vamos, sacado de primera hora. Sí, es tremenda y además es un amor de persona. Así que, Irene, muchísimas gracias por formar parte también de las personas que han querido compartir el Hoy se come con nosotras. Gracias. Y pasamos a esta siguiente fase, que ya sabéis que es el NutriTip y el NurseTip. Este mes con el NutriTip, pues a mí siempre me gusta aportar ese poquito más a lo que hemos hablado en el podcast de una forma práctica, y lo que vamos a hacer en el NutriTip es dar consejos de los diferentes, primero, saber cómo se pueden cocinar los diferentes tipos de cereales integrales, porque, claro, a veces pasa, ¿no? Que dices, no, sí, yo voy a dar cereales integrales, pero cocinamos un arroz integral, nos queda duro, una pasta integral, nos queda dura, y al final dices, lo dejo estar. Pues bueno, vais a saber cómo se cocina cada tipo de cereal, tiempos de cocción y cómo los podemos incorporar en diferentes recetas, tanto dulces como saladas. Y además, también os voy a dar unos consejos un poquito más específicos de cómo ir haciendo esa transición con ejemplos prácticos para que vayáis aplicando y vayáis dando esos pasitos tan necesarios. Bueno, yo creo que imprescindible lo que nos ha contado María. Y en este caso el NurseTip va más centrado a lo que hemos dicho hoy, ¿no? Esos 37 gramos, no superar esos 37 gramos de azúcar, que son unas 9 cucharaditas. De azúcar, que ya es mucho, que ya es mucho. Pero claro, el problema para las familias es ¿dónde está ese azúcar? Que es lo que habíamos dicho un poco antes. Bueno, pues el NutriTip os va a enseñar a encontrar un poquito más dónde se encuentra ese azúcar por ese lado. Y luego también hablamos del tema de la fibra. Hoy hemos explicado, ¿no? Todo importante, pero ¿cuánta fibra necesitan? Bueno, aquí os adelanto que bueno, si nuestros peques comen de forma variada y equilibrada, comen esas 5 porciones de fruta y verdura diarias, bueno, pues ya tenemos ahí un aporte importante. Pero bueno, os hablaré de la regla del 5. Una regla, muy cómoda para saber cuál es la cantidad, y también os diré alimentos ricos en fibra para que lo podáis tener claro. Eso es. Pues súper importante, porque creo que es información que nos ayuda todavía a sentar más todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, es información muy aterrizada, como todo lo que nos gusta hacer, para facilitaros aún más ese día a día y esa vida loca que llevamos. Así que no os lo perdáis. Y como ya sabéis, dentro de la comunidad tenéis ese NutriTip y ese NurseTip descargable, además gráfico bonito, para que lo podáis llevar en el móvil, lo podáis imprimir, lo podáis poner en el frigo, lo que necesitéis. Vais a tener la receta, que ya os adelantamos que nos vamos con las tortitas. Sí, pero además no vamos a ir a lo clásico, vamos a salir un poquito para que también añadamos ese toque especial. Y eso, que ya sabéis, tenéis la información para poder revisar, al final es irrisorio lo que supone, y creo que os damos información de calidad y valor. Mucho valor. Y por supuesto aquí tenéis también todo lo que os hemos contado hoy, que creo que es imprescindible para ir marcando esas bases. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos veremos en junio, madre mía, a puertas de San Fermín casi. Sí, ya le decía a Yolanda, a ver si hacemos una edición verano ahí un poco con más de Vamos sol. a hacer, para los que estáis en YouTube, ya os decimos que en junio nos salimos. Cambiamos de escenario. Cambiamos de escenario total, ya adaptaremos, vamos a hacer como los programas de verano de la tele,
nos vamos a la calle. Eso es. Aquí poco nos podremos ir, como mucho nos podremos ir en junio, julio y en agosto, porque aquí luego ya se acaba el verano rápido, pero... El norte, pero bueno, lo aprovecharemos. Y bueno, a las de YouTube seguimos un poquito más Sí. y bueno, pues gracias por acompañarnos siempre. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues aquí estamos ya, manos a la obra, y antes de despedirnos, pues os vamos a decir qué vamos a cocinar hoy, María. Pues nos vamos a centrar en las tortitas utilizando harinas integrales y vamos a hacer una tortita de espinacas, que en este caso le vamos a dar un toque salado, porque le vamos a dar un relleno salado. Vamos a hacer una tortita de manzana y otra tortita más clásica de avena y plátano, pero con toppings también especiales. Pues ya sabéis, si os apetece verlo, os esperamos en la comunidad Hoy se come, que en la descripción tenéis el enlace para acceder. Y ahora ya nos quedamos con nuestra gente de la comunidad. Un abrazo y hasta el mes que viene.